El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Por siempre y siempre. Y lo que haces en el cielo, hazlo aquí, Dios. Tú que reinas en los cielos y habitas en la tierra, tu reino sea establecido en medio de este lugar. Oh, sí, sí, Señor, tú que reinas, tú que reinas, tú que reinas, tú que reinas en los cielos y habitas en la tierra, tu reino sea establecido en medio de este lugar. Desciende, desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende, desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Oh, hazlo aquí, Señor, hazlo aquí, Señor, hazlo aquí, Señor. Lo decimos una vez más. Tú que reinas en los cielos y habitas en la tierra, tu reino sea establecido en medio de este lugar. Desciende, desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende, desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Levanta tus manos. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí, oh Señor. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí. Hazlo aquí, Señor Jesús. Hazlo aquí, hazlo aquí. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Dile una vez más, desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí, oh Dios. Desciende, desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende sobre Honduras, Señor. Desciende, Padre, en el nombre de Jesús, sobre toda nuestra nación y sobre toda esa violencia, Señor, en el nombre de Jesús. La iglesia se levanta y dice: aquí estamos, porque establecemos el reino de Dios y decimos: desciende, desciende.
el tema que comenzamos en este día es: el reino de los cielos sufre violencia. Ese es el tema que vamos a exponer para ustedes, esperando que sea de mucha bendición para su vida. El reino en sí no sufre violencia, pero el querer entrar, el ser participante, el ser partícipe del reino de los cielos, eso es lo que sufre violencia. En Mateo capítulo 11, verso 12, dice la versión internacional: desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y los que se esfuerzan logran entrar a él. No es que en el reino de los cielos no es que hay violencia. No, el hecho está en ser partícipe del reino de Dios. Ahí está la violencia, en que la carne se revela al trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. En nuestras vidas. Existe una lucha entre la carne y el Espíritu. Tenemos que entender, por saber quién dirige nuestras vidas, porque estrecho es el camino que conduce a la vida eterna. Dice Mateo capítulo 7, versos 13 y 14: entrad por la puerta angosta, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecho es porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pero pocos son los que la hallan. Ahí está la lucha. Ahí está enfrascada la lucha entre la carne y el Espíritu para entrar y ser partícipe del reino. Entonces hay una lucha previa en el cual nosotros tenemos que tomar decisiones, y decisiones que radicales en nuestras vidas. Si queremos ser partícipes del reino de Dios, tenemos que tomar decisiones, porque angosto es el camino, la puerta es angosta, y una puerta angosta hay que forcejear un poco para entrar y para salir, y dice la Biblia que son pocos los que van por ella. Muchos se deciden por el camino amplio. Muchos caminan por ahí. Muchos quieren comodidad. Pero no podemos acomodar a Dios, sino nosotros acomodarnos a lo establecido por Dios. Y es una lucha de todos los días. De todos los días. El pueblo del Señor Jesucristo sufre ataques que pretenden destruir la fe y apartarnos del camino de Dios. Por lo cual debemos de renunciar a ser manejados por los deseos de la carne y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Esa es la violencia. Porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne no. Por eso el reino de Dios se sufre violencia. No es que el reino de los cielos es violento, sino el entrar al reino de los cielos provoca una lucha entre el Espíritu y la carne. Por lo cual dije decisiones radicales. ¿Voy a satisfacer los deseos de la carne o voy a permitir que el Espíritu Santo guíe mi vida? Esa es una decisión trascendental que todos debemos de tomar. Y todos los días tenemos una lucha que librar entre la carne y el Espíritu. Pero si nosotros nos decidimos por Dios, seremos más que vencedores. Y si nos decidimos por la carne, seremos esclavos perennes de la oscuridad. Así de sencillo. Pero el primer aspecto que comparto con ustedes es que el reino de los cielos se ha acercado.
a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El reino se ha acercado. Se es fácil porque el precio ya fue pagado. Y Jesucristo, al anunciar el reino se ha acercado, Él viene trayendo buenas nuevas de salvación. Viene trayendo consigo perdón. Viene trayendo consigo reconciliación. El reino de Dios viene trayendo paz. El reino de los cielos viene haciendo luz. Y eso se ha acercado a nosotros. Pero a veces no podemos medir la magnitud de ese reino al acercarse, porque muchos siguen rechazando ese reino donde Jesús nos invita a ser partícipes de él. Si a nosotros con muchas dificultades nos cuesta entrar en ese reino, las personas que no conocen a Jesús, nosotros tenemos que ser portadores para poder motivarlas para que sean partícipes de ello. Dice el libro de Mateo capítulo 4 verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dice, bueno, arrepiéntanse de esa herencia del pasado, esa herencia adámica que ustedes tienen incrustadas en su vida. Arrepiéntanse, es reconocer mis pecados, mis faltas y mis errores y buscar el perdón y la misericordia de Dios para ser partícipe de ese reino. Eso es lo que quiere. Jesús no quiere dejar marginado o al margen a nadie. Él quiere que usted y yo, usted amigo oyente, televidente, que seamos parte de ese reino. Pero a nosotros nos toca responder y decidir a qué reino permanecer. Pero la gente sabia y entendida sabe que aunque tenga que pagar un precio, se decide por el reino de Dios. ¿Usted ya se decidió por el reino de Dios? Cuidado, ¿quién gobierna su vida? ¿Quién gobierna su vida, sus instintos, su carne? ¿O el Espíritu Santo es el que guía sus vidas? ¿Está haciendo la voluntad de su carne o está haciendo la voluntad del Espíritu Santo? Ya no hay amén. Dice que al venir Jesús, al traer el reino, a establecer el reino acá, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Jesús vino a quitar esa venda que nos cegaba, que no nos hacía ver más allá. Dice Juan capítulo 1, versos 3 y 4. Todas las cosas en él fueron creadas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús ha estado siempre interesado en el bien de la humanidad. Jesús ha estado interesado en el bien de todos nosotros. Pero ¿por qué lo seguimos? ¿Por qué lo seguimos de lejos? ¿Por qué no entramos a una relación profunda con Dios? ¿Por qué queremos probar también las cosas que el mundo ofrece? Aquí no podemos, aquí sí hay que ser radicales. ¿Somos del reino de Dios o somos del reino de la oscuridad? Él era la luz y Él es la luz de los hombres, para que todo aquel que cree viene y alumbra la luz de Cristo y su estado cambia. El Señor Jesucristo comenzó a predicar arrepentimiento para que seamos parte de su reino, porque en pecado fuimos concebidos y era necesario reconciliarnos, era necesario arrepentirnos. Apocalipsis capítulo 17, 14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados ¿qué? Elegidos y fieles. La gente que va a participar del reino de Dios son elegidos y son fieles. Y han decidido
luchar mientras estemos en este cuerpo de sangre, librar esa lucha, decirle no a la carne, sí al Espíritu, porque queremos ser leales y fieles para el reino de Dios. Y no nos vamos a mezclar con las ofertas de este mundo que vengan a nosotros. Lo hemos dicho a la saciedad, lo que el mundo ofrece es temporal, mas los que son partícipes, los fieles, los leales del Señor, saben que las cosas que tenemos en Cristo no son temporales, sino que estas son eternas. Eternas. Son eternas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y el reino trae esperanza a un mundo extraviado. Trae esperanza, Jesús, a todos los que se acercan a Él, a todos los que vienen a Él. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No quiere un pueblo enfermo el Señor. Él quiere traer esperanza donde no hay esperanza. Quiere hacer milagros donde se necesita un milagro, donde los diagnósticos son contrarios. Dios quiere decirnos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que si hizo milagros ayer, lo puede hacer hoy y lo puede hacer mañana. Porque Él es el Dios todopoderoso. Porque Él trajo justicia, Él trajo gozo, paz a su pueblo. Paz, sosiego a los extraviados. Jesús vino y trajo ese reino de las buenas nuevas, a cicatrizar las heridas, a sanar las enfermedades del corazón, a sanarnos físicamente de cualquier dolencia. Ese es el reino de Dios entre nosotros. Y bienaventurados los que reconocen la necesidad del reino de Dios en su vida. Bienaventurados los que conocen de esa necesidad del Señor en su vida, que dicen: yo no puedo hacer nada sin Dios. Todo lo que yo soy, lo que puedo hacer es gracias a Dios. Es hermoso cuando reconocemos la participación y la magnitud del reino de Dios en esta tierra. Dice Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, bienaventurados aquellos que reconocen de la necesidad de su vida, de Cristo, el portador de las buenas nuevas, el que vino a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Bienaventurados esos que reconocen la necesidad de Dios. Y los que se acercan a Dios nunca serán avergonzados. Siempre encontrarán de parte de Él una respuesta de aliento, de esperanza, de ánimo y de afirmación. Porque ese reino vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Donde estaba usted y estaba yo, de ahí nos sacó, del pozo cenagoso, del alcoholismo, de las drogas, de la prostitución y de tantas cosas. De ahí nos sacó. Por eso no podemos ser y renunciar a ese reino que quieren lo mejor para cada uno de nosotros. Ellos serán saciados y de ellos será el reino de los cielos. Los que te conocen y reconocen la necesidad de Dios para con su vida. ¿Qué tenemos que hacer también? Debe haber arrepentimiento y perseverar para ser parte de ese reino de Dios. Lucas 9:62 dice: y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para ser parte del reino de Dios. O sea que Dios no va a tratar con los inconstantes. A veces el pueblo de Egipto nos atrae, el mundo nos atrae y queremos quedar bien con Dios, queremos quedar bien con el mundo, pero no. Ninguno que mira hacia atrás y desea muchas veces volver atrás no es apto para ser parte del reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estamos volviendo nuestra mirada hacia atrás? ¿O quiere decir que constituirse una estatua de sal usted? No, nosotros no debemos de ver eso.
Nosotros decíamos el domingo pasado, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que nos mantenemos en perseverancia para ganar lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. No podemos estar volviendo para ver hacia atrás. Tenemos que ir en avanzada. Porque el Evangelio, porque el reino de Dios es poder que transforma a todo aquel que le da cabida en su corazón. Óigase bien. El reino de Dios es poder que transforma la vida de todo aquel que le da cabida. Si usted le da la cabida al reino, lo va a transformar. Dice que si alguno está en Cristo, viene a ser nueva criatura. El reino tiene capacidad para hacer de usted una nueva criatura. Lo regenera, lo renueva cada vez más, que se aproxima a usted, que usted busca y busca más de la presencia del Señor. El reino tiene la capacidad, el reino de Dios, para transformar su vida radicalmente y totalmente. Porque eso es el reino. El reino de Dios es poder que transforma al que le da cabida. Vean lo que dice en 1 Corintios capítulo 4 verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Diga conmigo, el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder que transforma a todo aquel que le da cabida. Ese es el reino de Dios, en el cual tenemos que anhelar y ser partícipes de Él. Anhelar y ser partícipes de Él. Entonces el reino de los cielos se ha acercado. Y los elegidos, los fieles, tenemos que seguir estableciendo el reino de Dios en la tierra. Los elegidos, los fieles, tenemos que seguir continuando estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra, porque el Señor Jesucristo se fue y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Vamos a seguirlo haciendo. Fecha 14, 21 y 28, vamos a seguir estableciendo el reino de los cielos. Bajo el tema, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Son flojos esos amén, pero gracias por esos amén, aunque sean flojos. Lo vamos a hacer. Sí. Por ahí está Melvin, por ahí no. Ajá. No, pero es el otro Melvin. Ahora tenemos dos Melvin. ¿Dónde está Melvin, el de misiones? Ah, aquí está. Es que ya está el otro siervo. Este varón me ha impresionado. ¿Conocen al siervo Melvin? Póngase de pie. No solo porque se va a casar, sino que es el encargado de misiones ahora. Mire, este hombre me hizo un planteamiento. Estamos en el relevo generacional en la iglesia. Aunque esto va a acomodar a algunos, hay una nueva generación tomando puestos. Porque nadie puede adueñarse de nadie, sino porque los puestos Dios va estableciendo. Y este varón vino a la consejería matrimonial y me dice: pastor, pero hablemos del reino, me dice. Mire, me dice, tengo este plan. Tengo una explosión, me dice, evangelísticas en la salida de la carretera del norte en Semana Santa. ¡Wow! Digo, ¡qué impresionante! Este varón viene fresco. Y los que se quieran sumar con él pueden hablar con él. Se va a instalar una carpa, se va a regalar agua, se va a regalar un tratado, se va a orar por toda la gente que vaya saliendo. Y este varón el mismo día se fue y trajo a quién vamos a mandarle la nota con APRA para que nos dé permiso y que nos podamos establecer. Así se hace, Melvin. Así se hace. Así se establece el reino de Dios. Así se establece el reino de Dios. Así se establece el reino de Dios. Y eso es maravilloso. Entonces, el reino del Señor se establece ¿cuándo? Cuando Jesucristo llega. Llega porque Él es el único que puede originar cambios profundos en una persona, en una familia y en una sociedad. En una sociedad.
También Melvin es un conquistador, Melvin 2. Porque él vino hace 2 meses, aceptó un grupo de crecimiento. Y el domingo me dice, pastor, aquí vengo a afirmar mi convicción. Y ese varón ha traído toda su familia aquí a la iglesia. Anda con su esposa y algunos suyos. Melvin, pónganse de pie si están por ahí, por favor. Discúlpenme que los utilice. Está su esposa ahí. No tenga temor, solo pónganse de pie, solo quiero saludarla. ¿Ah? Mire, bienvenido. Y dice que vino para quedarse. Vino para quedarse, gloria a Dios. ¿Verdad que ustedes ni lo conocían? Entonces tienen un pastor ojo de águila, ¿me entienden? Que sabe quién viene y quién no viene, se los presento entonces. Gracias también a la combinación del hermano Julio, su esposa, es un trabajo, ¿me entiende? No es fácil. Pero el reino de los cielos se establece cuando Jesucristo llega. Dice Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Si vivimos, si nos decidimos por el Espíritu, usted y yo tendremos la capacidad de hablar y de ordenar. Y no digamos puestos de acuerdo. ¿Verdad? Vamos a echar fuera demonios, cualquier cosa, y tendrá que salir. Y lo que sujetemos en la tierra va a ser sujetado aquí y en los cielos también. Entonces, cuando Jesucristo llega y nosotros como emisarios de Cristo Jesús, como comisionados por Cristo, entonces algo nuevo va a suceder. Vamos a revolucionar la sociedad, vamos a revolucionar a la persona y a la familia. La gente se va a sorprender de los cambios de los jóvenes, de los hombres que se entregan con esmero al Señor. Porque el reino produce cambios en la vida de la persona. Cambios en la mente, cambios en el corazón, cambio en la conducta, cambio en su manera de ser. Eso es lo que hace Cristo cuando su reino llega y se establece en su corazón y en mi corazón. Despierta una pasión por las almas. Despierta una pasión por los demás. Eso es el reino de Dios. Cuando tenemos esa capacidad de tomar las personas que están enfermas, decimos, Padre, en tu nombre yo hago mi parte, yo oro y declaro que toda atadura, Dios, se rompe en el nombre de Jesús. Así tiene que ser. Pero en estos tiempos escasea, porque a veces estamos entre la carne y el espíritu. Definámonos hoy y decidámonos por el Espíritu, para que seamos portadores de establecer el reino de Dios. Es tiempo de enderezar nuestras sendas. Como gente del reino de Dios, es tiempo de enderezar nuestras sendas. Hay gente que no permite que se le corrige. Hay gente que está llena de excusas. No se le puede decir nada. Tenga cuidado, hermano. Puede que haya altivez, haya soberbia en su corazón. Que Dios nos haya, como dicen algunos, confesados a cada uno de nosotros. Porque a veces el cristiano, el gente del reino tiene que ser enseñable todo el tiempo y tener la capacidad de reconocer sus errores. ¿Cuántas veces yo les he dicho, hermanos, si he ofendido a alguien, perdónenme? Y les he obligado a decir, sí, pero pastor, lo perdonamos, porque le cuesta a usted hasta perdonar. Pero hay que ser enseñables, hermanos. En el reino de los cielos tenemos que ser enseñables. Y es ahí, hay que enderezar nuestras sendas. Dice Mateo 3:2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es tiempo de enderezar nuestra senda. Lo que yo siempre he mencionado, no podemos estar entre dos amores. Pero dice la Biblia, pero por sus frutos los conoceréis. Hermano, ¿y cómo está? No, yo estoy bien, ¿y usted? Eso se llama el lenguaje corporal, deja mucho. O cuando alguien pasa cerca de usted y usted agacha la cabeza como que no lo ha visto, me está diciendo mucho. Y en el reino de los cielos no debe de haber eso. Si usted tiene un problema con alguien, mírele a los ojos y dígale, hermano,
Creo que hemos tenido un percance aquí, arreglemos las cosas y eso. Somos gente de reino, ¿no? Pero no ande hablando detrás de la persona o tratando de chismear uno con otro. Eso lo hace la gente del mundo, entonces hace falta que renuncie a eso y enderece su camino. ¿Se escuchó amén? ¿Estoy con la gente correcta? Si usted se ha comido al pastor David y se ha comido al pastor Osvaldo, le espero al final para que me diga, pastor, perdóneme. ¿Ah? Entonces es tiempo de enderezar nuestros caminos, porque a nosotros nos corresponde seguir estableciendo el reino de Dios. Cristo ya llegó y Él se fue y nos dejó a nosotros encargados para que sigamos estableciendo su reino, pero que hay que enderezar nuestros caminos, donde nuestros hechos hablen más que las palabras. Hay gente que dice que es cristiano, digo yo, cristino tal vez, pero ahora como todo el mundo dice Dios lo bendiga, y uno dice amén, pero es que es una moda. No, cristiano es por mis frutos, ¿verdad? Por mis frutos que marcamos la diferencia. No es que somos bobos, tontos, no, sino que queremos hacer lo correcto. Es vos, dame chance en la cola, vos. No, atrás está la cola, hermano. No, atiéndame a mí primero. No debe ser así. Por sus frutos ustedes y yo nos vamos a conocer. Si somos gente de reino, si el reino de Cristo ha llegado a nuestras vidas, se debe conocer así. Y eso se constituye, el reino se establece al abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo y renunciar a toda la vida antigua, hermano. Y no solo usted. Usted tal vez puede imaginarse que el pastor está hablando por mí. Alguien le dijo al pastor algo. No, comienzo por mí mismo y digo, Dios, ayúdame a renunciar a la vida antigua, a la vida pasada. Pero que de verdad se produzca cambios. Yo vengo de una familia resentida, pero usted no se imagina cuánto. Yo renuncié a esas cosas, hermano. Y yo le he dicho al Señor, pon una coraza mía y que rebote todo, Padre. Que rebote todo, pero ¿cómo voy a subir al altar con cosas en el corazón? No, Señor. Y usted tiene que hacer lo mismo porque es gente del reino. No es que allá viene el hermano y solo lo miro, ya mi día se pone oscuro, me voy por la otra calle. ¿Cómo va a ser ciudadano del reino usted? Pues arrepiéntase, hermano, y pídale perdón a aquel, porque si no perdona a su hermano, ¿cómo va a ser parte del reino de Dios? Cuando Cristo viene a su vida, se establece el reino, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y quien debe gobernar es Cristo, nuestra vida, y no yo. Él tiene que hacer la diferencia en mi vida. Él tiene que guiar mis pasos por las sendas correctas. Gracias, porque así no se me duermen. Entonces, cuando somos capaces de pedir perdón y nos arrepentimos, qué hermoso es eso, hermano. Yo le agradezco a mi padre eso. Me encontré los otros días, mire varón, que cuando yo andaba unos grupos disidentes ahí, me dice, pensé mal de usted y le tiré rayos centellas, me dice. Pero ahora lo amo. Bienvenido, varón. Qué bueno, le digo. Yo nunca, solo me reí de sus convicciones, pero yo le amo. Pero Jesús pone el querer como el hacer y nos cambia. Usted estuvo a favor del golpe de Estado. Déjese de eso, es historia. Vivamos para Cristo, varón, y venga, le digo, Padre, bendigo a este hombre y declaro el bien sobre él. Pero hay gente, hermano, hasta envejecidos están ya de tantas cosas que tienen en el corazón. Si usted tiene algo con alguien, tenga valor, hombre. Sea mujer, sea hombre, valor. Cuando algo no le gusta, vaya, dígaselo a la persona frente a frente. No le mande un WhatsApp o un Twitter. Aquí te mando porque ni te quiero verle. No, los ciudadanos del reino se establecen cuando Cristo viene. Y los ciudadanos del reino tenemos la capacidad de perdonar y de arrepentirnos cuando hemos hecho algo malo delante de los ojos de Dios.
Eso es maravilloso. Cuando Jesús llega, nos hace verdaderamente libres. Mire, uno sin Cristo es capaz, ¿verdad? La ley del talión, espérate, me diste uno, pero ya te voy a vigiar, ¿verdad? Pobrecito mis primitos, ¿verdad? Alguno ya está, por ahí trabaja en una institución del gobierno. Y cuando me gusta conversar con él, le digo, ¿te acuerdas de las trompadas que te metí? Solo porque me decían, ahí viene el moto, imagínense, me caían mal esa frase. Entonces cuando iban ellos los dos, en los pueblos le dicen a uno, cuando no tiene papá y mamá, le dicen el moto, no le dicen el huérfano, ¿verdad? Y entonces yo cuando los miraba que venían los dos, agachaba la cabeza, ¿verdad? Como muchos de ustedes, y decía por dentro de mí, pero un día los voy a encontrar solo. ¿Ah? Y un día fuimos a traer agua al río Lúa, bajamos, ¿verdad? Llevamos un palo con 2 cubetas aquí al lado, Yanía, y veo que aquel está poniendo imagínense, hasta dónde era mi maldad, sacando el agua y solo le dice, ¡pam! ¡Aleluya! Dije yo. Y llegaba a la casa de mi abuela, aquí traigo el agua. ¿Y por qué venís un poco pálido? Me dice. No, ya preparando, porque la tía llegaba y le dice, mire que este hijo casi su nieto casi me mata. El hijo. Bueno, ¿en qué sea ahí, papá? ¿Por qué lo hizo? Yo no hablaba. ¿Y por qué lo hiciste? Dele, abuela, dele. Y como ya estaba anciana mi abuela, ni sentía ya. Imagínense, y 8 años de edad. Ni sentía, pero lo hice, dije yo. Lo hice. Entonces eso es actuar en la carne. Usted se ríe, pero así hay muchas personas queriendo desearle mal a una persona. A veces nos afligimos del éxito de los demás. A veces cuestionamos a los demás por los logros que han alcanzado. Porque yo no los he logrado, no quiero que los demás lo logren. Imagínense. Entonces vivimos todavía en la carne y es tiempo de renunciar porque queremos ser gente de reino. La venganza no es de los hijos de Dios. La venganza es de Dios y Él pagará a cada quien en su tiempo y a su manera lo que quiera. Amén. Así es. Y conoceréis la verdad, dice Juan 8:32. Y la verdad, si usted no es libre, es que no ha conocido a Jesucristo. Solo es un religioso más. Porque Cristo es cambio. Dice, y conoceréis la verdad, que es Cristo Jesús. Y Él nos libera de perjuicios y de tantas cosas que hay en la mente y en el corazón, de toda herencia, de venganza, de toda situación. Eso se va de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Él trae paz a nuestras vidas. Él nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Amén. Y 3. Mi esposa me dio esta frase. Aférrate al reino de Dios, no a los conceptos humanos. Aferrarse es asegurarse, es clavar y colocarle al buen hondureño una cadena y ponerle un candado. Es ponerle un llavín doble a una puerta, pero ponerle una aldaba por la parte de atrás y también con un semejante llave para que no se abra. Entonces, aferrarse es apoderarse, arraigarse del reino de Dios. ¿Por qué? Porque todavía el Señor no ha venido, entonces vamos a estar en esa lucha espiritual. Entonces hay que aferrarnos más a lo que el reino de Dios dice y a no los preceptos humanos, hermano. Mire, en estos tiempos postreros van a venir cosas, hombres amadores más de sí mismos, mujeres. Los otros días estaba viendo a alguien que
bueno, yo no sabía si, para que ustedes aprendan, ¿verdad? De ahí, una jovencita dice, profeta tal, tal, y en grande, pero parecía una misa ya posada en Facebook, estaba viendo que parecía una misa y decía profeta, y parecía modelos más bien. Entonces todo eso a usted no debe de preocuparle. Usted debe preocuparle por su salvación y ser parte de ese reino, porque la salvación es colectiva. No, es personal y cada uno de nosotros decidimos dónde pasar en ese reino. Muchas cosas raras vamos a ver. ¿Ah? Ahí se comenta un cantante que fue al Vaticano y muchas cosas. Cuidadito, no se meta ni a criticar a usted, hermano, usted ore. ¿Y qué pasó? Va a decir el Señor. ¿Y qué pasó? Mire, Señor, por andar veleteando y andar viendo otras cosas y no en el reino, me perdí, me extravié. Qué triste sería eso, hermano. Habiendo conocido a Dios, apartarse del camino de Dios es lo peor que se puede hacer. Marcos 7:8 dice, porque dejando el mantenimiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, a los levantamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Está pesando muchas veces los conceptos humanos de hombres que lo que Dios ha establecido en su palabra, porque alguien lo dijo, lo voy a creer yo. Si Dios lo dice, lo voy a creer, no porque alguien lo diga. Mire, hermano, ustedes dejen de andar aplaudiendo a veces cuando se dice algo. Examinen las cosas, hermano. Ay, es que lindo lo que dijo. Cuidado, cuidado. A veces dicen que es Dios que está hablando y no es Dios. No estoy diciendo que Dios no habla, pero cuidado con lo que se escucha. Pero hay todo el mundo aplaudiendo. Yo nunca ando aplaudiendo. Yo anoto y digo yo, Señor, esto está aquí, está marcado en tu palabra. Pero no te vale, ¡venga, aleluya! Ojo, asumo cuidado, hermano. Se lo digo porque queremos ser parte del reino, diciendo las tradiciones de la gente. A veces nos acomodamos a lo que la gente dice y no a lo que Dios dice. Yo no dependo de una persona, yo no dependo de una denominación, hermano. Somos parte de una denominación, la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, pero yo no dependo de ellos. ¿Yo de quién dependo? Dependo de Dios. ¿Usted de qué depende? No depende de la iglesia, usted depende de Dios. Amén. Los hombres se equivocan, las mujeres se equivocan, pero si usted mira al Señor, olvídese, usted será un cedro frondoso, que vendrá la tempestad, vendrá el viento, vendrá todo lo que venga y usted se mantendrá firme, y aún en los tiempos de sequedad su hoja estará verde. ¿Por qué? Porque usted está anclado, está aferrado en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, su vida. Amén. El Señor quiere que le amemos con sinceridad de corazón. Eso es lo que Dios quiere. En Marcos 7:6 dice, respondió él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Los frutos delatan quiénes nosotros somos, no lo que usted diga. Hay gente que tiene una elocuencia, olvídese, salvaje, de convencerlo a usted. Pero quiero ver sus frutos. Sus frutos. Eso es lo que quiero ver. Los frutos. Porque dice, este pueblo de labios, dice que me honran, cantan y hacen otras cosas, pero su corazón, olvídese, está lejos de mí. La gente del reino de Dios no es así. Honramos al Señor en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios anda buscando, amén, que le adoren en espíritu y en verdad. Dice que ellos mismos se engañan enseñando doctrinas de hombre. ¿Entiende? Entonces hay que aferrarnos al reino, no en conceptos humanos, no en filosofías humanas, porque esta gente, dice Marcos 7:7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres.
doctrinas y mandamientos de hombre, y hay gente que les cree. Ahí vino un personaje con 7 guardaespaldas, y las 7 mujeres, eran 7 mujeres guardaespaldas, imagínense. Como las damas se dejan utilizar. O sea, la gente fluctuante fácilmente cae en el error del inicuo. Mejor, como dice mi esposa, aferrarse al reino de los cielos, y nadie nos va a mover de ahí. Así es que es tiempo de aferrarse en Dios, hermano, como ciudadano del reino. Hay que ser obediente y permanecer en Dios y no escuchar voces extrañas. Vea, yo le estoy diciendo la palabra, usted anote, o después entre a la página cuadrangular.org y busque el mensaje y me dice: pastor, usted cometió errores en esto. 7:21 de Mateo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dicen y hablan del Señor, pero no viven como el Señor demanda. No hay obediencia en sus vidas. Mire, hermano, yo he estado hace como 4 días, yo no he padecido del estómago ni de cosas estos días ni nada, no padezco del estómago. Pero el Señor me dice: dile a mi pueblo que va a haber mucha pobreza en muchos, porque se están quedando con las ofrendas y los diezmos. ¿Cuántas veces yo les he dicho esas cuestiones aquí en el púlpito? Nunca. Me dice: pero va a venir mucha pobreza para muchos, porque se están quedando con mis ofrendas y mi diezmo, no me están honrando. Usted no me eche la culpa, pregúntele a Dios, hermano. Yo lo digo porque hace 3 días yo he estado, hoy que mi esposa me despertó como a las 5 porque no tuvimos luz en la casa. Eso estaba pensando. Dile a mi pueblo que vienen a pobreza porque no me honra con sus ofrendas y sus diezmos. Y hay muchos líderes que no dan sus ofrendas y sus diezmos a Dios. ¿Qué le parece? Desde maestros discipulados y otras cosas. Pero nosotros no lo vamos a andar siguiendo, porque es una responsabilidad y un deber como gente del reino. Pero así hay gente bondadosa, hermano. Hay gente que honra al Señor, pero hay gente que no honra al Señor. No vive bajo la obediencia de Dios, sino que vive como quiere. Como quiere. Y a Dios no le interesa la cantidad suya o la cantidad mía, porque todos diezmamos. Yo diezmo al Consejo Nacional para abrir obras. Todos lo hacemos. Pero hay gente que dice que la agitación económica, y peor va a venir, hermano, si usted no le da a Dios. Dios lo que quede, ese 90% que quede en su mano, Dios se lo va a multiplicar. Pero muchos no conocen ese secreto. Yo les digo, yo a los 18 años decía, como yo tenía otras ideas, este tipo el pastor se lo come con toda la familia y con los líderes. Y el Señor me dijo una vez: tu dinero va a escasear. Y nunca me ajustaba nada, hermano. Siempre andaba buscando prestado. Ya cuando me pagaban la quincena ya lo debía. Piense usted en eso. Entonces es importante, ¿verdad? No todo el que me dice Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Traer los diezmos y las ofrendas al alfolí, y ya hay alimento en mi casa, dice el Señor. Mire, la iglesia ayer invirtió. El Consejo Nacional nos pidió a la iglesia desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ya imagina todas las máquinas encendidas. Y tener un aire acondicionado encendido son 3.500 lempiras. Estar bien, usted va a un buen restaurante y un buen aire acondicionado y una música de piano o de cello ahí, eso es caro. Eso es caro. Entonces, pero tenemos que aprender eso. Dice que los engañadores, su estado postrero será peor que el primero. Hay gente que estamos aquí y que pretendemos engañarlos a ustedes o ustedes a engañarnos a nosotros, pero hay alguien que no engañamos, es a Dios. Segunda de Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y las malas mujeres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces es el tiempo de persistir, de aferrarnos en la palabra de Dios y no de la de los hombres, de lo que los hombres dicen.
Como dice 2 de Timoteo, con esto termino, capítulo 3, versos 14 y 15, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tiempo de aferrarse al reino de Dios, no en su propia opinión, no en sus propios conceptos, no en gente que habla bonito. Es que tiene un parecido. No, deje del parecido. Déjese de eso. Hagamos nuestra parte para ser coronados al final de la jornada, quiere Dios. Amén. Entonces, previo para entrar en el reino de los cielos, hay una violencia, una atmósfera de violencia. Pero es el tiempo de tomar decisiones radicales. ¿Vamos a sembrar para la carne o vamos a sembrar para el espíritu? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es vivir, que mis hechos hablen, que mis acciones hablen más de lo que yo diga. Porque yo puedo decir mucho, pero que mis frutos digan es correcto lo que esa persona hace. Esta semana un médico me impactó el testimonio de ayer de una persona. A un médico lo secuestraron hace 4 días. Y era un hombre tan apreciado por la gente, no me imaginé, que dice que el mecánico lo entrevistaron. ¿Y usted de qué es? Que ya lo soltaron, ¿verdad? Lo agarraron, lo soltaron. O la policía, no sé qué hizo, pero ¿y usted qué es de él? No, yo soy el mecánico de él. ¿Y qué anda haciendo aquí? Este hombre es tan bondadoso que siempre me da sus carros cuando están mal. Yo se los voy a chequear. Entonces, los frutos hablan más que los dichos nuestros. No, hermano, si yo soy bueno, yo no me meto con nadie. Olvídese, sus frutos quiero verlos. ¿Qué dice la gente de usted? ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente de usted? Entonces, hermanos, antes de entrar al reino de los cielos hay violencia. Pero si usted se decide por el Espíritu, será más que vencedor. Renuncia a la carne. A veces incomoda, hay palabras que incomodan. Pero es bueno que lo incomode porque eso lo lleva a originar cambios en nosotros. Padre, gracias por tu pueblo. Bendice tu pueblo de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos honor y la gloria. Gracias por los oyentes, por los televidentes y por los que están aquí en el nombre de Jesús. Tal vez hay personas, mientras el pueblo ora, están en una lucha ahí entre la carne y el espíritu, como decía el apóstol Pablo. A veces hago lo que no quiero hacer. Ese interior que está conmigo no me permite avanzar, pero que en esta noche en esta mañana quiere que todo esto quede en el altar de Dios, ahí donde está, en su sala, en su casa o en su radio, donde me escucha, haga esta oración conmigo. Si está aquí, repita conmigo y diga: Señor Jesús, yo sé que el reino de los cielos sufre violencia y para entrar en él tengo que tomar decisiones en firme, aferrarme al reino, vivir como gente de reino, decir no al mundo, sino a Cristo. Señor, hoy me decido por ti. Padre, he vivido una vida religiosa, pero hoy quiero vivir para ti, que produzcas cambios, el querer como el hacer en mi corazón. Porque quiero ser parte de ese reino, anunciar ese reino y establecer tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pregunto mientras los hermanos oran, ¿alguien hizo esta oración? Si el que él hizo por la radio o por la televisión, puede conectarse con nosotros para los teléfonos que aparecen ahí en su pantalla. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré yo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto @cuadrangular.org. Y recuerde,
Somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. Existe una lucha entre la carne y el espíritu. Tenemos que entender por saber quién dirige nuestras vidas, porque estrecho es el camino que conduce a la vida eterna. Dice Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Entrad por la puerta angosta, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecho es porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pero pocos son los que la hallan. Ahí está la lucha. Ahí está enfrascada la lucha entre la carne y el espíritu para entrar y ser partícipe del reino. Entonces hay una lucha previa en el cual nosotros tenemos que tomar decisiones, y decisiones que radicales en nuestras vidas. Si queremos ser partícipes del reino de Dios, tenemos que tomar decisiones, porque angosto es el camino, la puerta es angosta, y una puerta angosta hay que forcejear un poco para entrar y para salir, y dice la Biblia que son pocos los que van por ella. Muchos se deciden por el camino amplio, muchos caminan por ahí, muchos quieren comodidad. Padre, en el nombre de Jesús, sobre toda nuestra nación y sobre toda esa violencia, Señor, en el nombre de Jesús, la iglesia se levanta y dice: aquí estamos porque establecemos el reino de Dios, y decimos: desciende, desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí. El tema que comenzamos en este día es: el reino de los cielos sufre violencia. Ese es el tema que vamos a exponer para ustedes, esperando que sea de mucha bendición para su vida. El reino en sí no sufre violencia, pero el querer entrar, el ser participante, el ser partícipe del reino de los cielos, eso es lo que sufre violencia. En Mateo capítulo 11, verso 12, dice la versión internacional: desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él.
y los que se esfuerzan logran entrar a Él. No es que en el reino de los cielos, no es que hay violencia. No, el hecho está en ser partícipe del reino de Dios. Ahí está la violencia, en que la carne se revela al trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. En nuestras vidas. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Por siempre y siempre. Y lo que haces en el cielo, hazlo aquí, Dios. Tú que reinas en los cielos y habitas en la tierra, tu reino sea establecido en medio de este